buenos días. Un gusto saludarlo, tenerlo aquí en la mesa de trabajo para abordar este tema que hoy le estamos preguntando a los televidentes, pero muchos más durante esas 2 primeras semanas de su gobierno. Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes y todos los televidentes. Bueno, gobernador, empecemos con ese tema de seguridad. Ayer en el municipio de Andes se realizó esa reunión con alcaldes, con fuerzas de seguridad. Hemos tenido varios consejos de seguridad ya durante estos últimos días, pero del de ayer salen algunas conclusiones muy importantes relacionadas con esa política de seguridad. ¿Qué reflexión le deja los resultados que tenemos hoy en el sondeo? Y hablemos un poco acerca de esa propuesta, la gerencia del delito y, por supuesto, ese enfoque especial contra el microtráfico. Bueno, aquí toca abordar el tema de la seguridad de una manera muy diferente porque tenemos unas dificultades grandes en materia de pie de fuerza. Para poner en contexto a los televidentes, les cuento que hace 15 años, cuando yo era secretario de gobierno de Antioquia, teníamos el doble de policías que hoy tenemos en este mandato. Entonces, hay que apelar mucho a la colaboración de la ciudadanía. La ciudadanía tiene una labor muy importante para ser los ojos y los oídos de nuestra fuerza pública. Hay que apelar a la tecnología y entregarle muchas herramientas de movilidad y de capacidad de reacción a nuestros soldados y policías acantonados en Antioquia. Ellos quieren hacer la tarea, tienen mística, llevan en su corazón una premisa compatible con su quehacer misional, que es proteger la vida, la honra y los bienes de los antioqueños, combatir el crimen y el delito, pero necesitan herramientas. Entonces hemos propuesto crear entre policía, ejército y aún policía judicial, bien sea del CTI o de la Policía Nacional, unos escuadrones motorizados de militares y de policías, también de civiles que puedan hacer parte de esa capacidad de policía judicial para que le entreguen soluciones permanentemente a la comunidad. Hay una queja muy grande y es de falta de presencia de la fuerza pública en la ruralidad del departamento, que es muy extensa, y bueno, esa es una forma como de suplir esa necesidad. Fíjense ustedes que uno de los delitos que hoy más, digamos, se reportan como problemáticos es la extorsión. Y curiosamente el país tiene en los Gaulas una institución formidable para combatir la extorsión y el secuestro, que han vuelto a aparecer, pero cuando se denuncia tiene una tasa de éxito superior al 90%, es decir, de cada 100 casos que se denuncian en extorsión y en secuestro se pueden resolver más del 90 con mucha efectividad. ¿Y por qué son efectivos los Gaulas? Porque tienen pie de fuerza destacado, porque tienen policía judicial que hace la investigación y porque tienen también además fiscales. Entonces, estos escuadrones motorizados de militares y de policías pues van a ser disuasivos no solo desde lo operativo, sino también, ojalá, desde los primeros pasos en lo judicial. Gobernador, es que en el sondeo de hoy la gente, usted vio las estadísticas, aplauden a buena hora este tipo de medidas porque el campo está solo, no nos digamos mentiras. En la expansión de estas bandas de ciertas regiones del área metropolitana a los municipios, usted lo decía ayer, en el suroeste, al oriente. ¿Y por dónde entran? Por las vías normales, es decir, no hay un control, y este elemento con los militares compuestos de policía, estas unidades compuestas conjuntas, lo que va a ayudar es ver un tema disuasivo, ver la fuerza pública en la vía, porque es que hoy usted lo acaba de decir, los policías que hay en los comandos no alcanzan, uno está de turno, otro está de vacaciones y se quedan ahí en la plaza principal y no hay un control en la ruralidad. ¿Qué le han dicho los militares? Veíamos ayer también a los comandantes de las brigadas compartiendo esta buena idea, pero le han dicho que es posible hacerse con más esfuerzo y con equipos. Sí, claro. El general Hernando Garzón Rey, que es el comandante del Comando Conjunto Occidental, es decir, comandante de las fuerzas militares acantonadas en el occidente del país, de la Armada, de la Fuerza Aérea y por supuesto el Ejército, tiene toda la disposición. Solo es que nosotros proveamos los medios logísticos de movilidad y tecnología para que eso pueda funcionar, cosa que vamos a hacer muy rápidamente con el general Martínez y con una de nuestras empresas que es Rentan, que posibilita la adquisición de ese equipo de vehículos muy fácilmente, muy rápidamente. Lo otro que yo quería destacar aquí es, digamos, la bondad de
un mecanismo que ha dado mucho éxito cuando usted empieza a analizar en detalle las cifras de seguridad, que son las gerencias contra el delito. Porque claro, el microtráfico está desbordado en todas partes. Digamos, una efectiva operación judicial que deben hacer los funcionarios de la Fiscalía, de la Judicatura en esa tarea, pues hay que sumarle una medida administrativa que rápidamente vamos a implementar, como es tumbar las casas de vicio. Pero cuando usted mira las cifras de seguridad en detalle, usted puede establecer en qué regiones aparecen más hechos delictivos de una categoría de otros, en qué horarios, en qué modalidades, y entender eso permanentemente, poner oficiales destacados de ejército, de policía, de fiscalía, para contrarrestar esos hechos delictivos, hace mucho más eficiente la labor. Así que esa es otra tarea muy importante que vamos a emprender desde la Secretaría de Seguridad con el general Martínez, y eso tiene que entregarle mucha tranquilidad a los antioqueños. Gobernador, usted asumió su cargo y a los pocos días tuvo que enfrentar un hecho muy lamentable, fue ese ataque a la patrulla de policías, una muerte, varios heridos. Lo vimos a usted visitándolos allí en Apartadó, realizar además ese primer consejo de seguridad, pero ya van 3, Puerto Berrío, Caucasia y Andes, 3 zonas que definitivamente pues están requiriendo de mucha intervención, y ese ha sido pues su primera intención. Reflexiones después de estos consejos de seguridad. Obviamente los escuadrones son uno de esos resultados, pero ¿cómo ve usted esa situación de seguridad en las diferentes regiones del departamento? También estuvimos en Caucasia, en el Bajo Cauca, y aprovecho, digamos, para esta pregunta para tocar un tema adicional, y es que en el Bajo Cauca, en buena parte del nordeste, por ejemplo, es muy evidente como un problema institucional, económico que tiene el país derivó en agravar uno de orden público, que es el tema de la minería. Y es que en Antioquia más del 90% de los títulos mineros no se explotan. Entonces usted tiene a una persona natural o jurídica con 100 hectáreas tituladas para hacer explotación minera en cualquier rubro, y no las explota sino en un porcentaje mínimo, explota 10 de 100. Las 90 restantes las mantiene ahí, como reza el dicho, ni raja ni presta el hacha, y los demás pobladores que saben que en esas áreas hay oro, por ejemplo, no se quedan de manos cruzadas, se meten a la brava, y entonces las explotan ilegalmente, y entonces le meten mercurio, y si tienen que pagarle una extorsión a un grupo armado ilegal, se la pagan, de cualquier pelambre. Si mañana llegan los 3, a los 3 los pagan porque el negocio les da tantos réditos para pagar la extorsión. Entonces nosotros, desde este gobierno, no entendemos la minería como una actividad criminal. Eso es algo que es una equivocación por parte de muchas autoridades en distintos niveles, que han vinculado a quien hace la explotación de la mina con una actividad criminal. Ellos no están actuando en el marco de la ley, pero son víctimas de extorsión como lo son muchos otros comerciantes o empresarios. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Vamos a ir al Congreso y vamos a proponerle al Congreso un nuevo marco regulatorio para la actividad minera, de tal suerte que si usted tiene un título minero que explota, pague X pesos vía canon superficiario y los demás tributos que tiene que pagar por ese concepto, pero pague 10 veces más por los que no explota. ¿Para qué? Para que tenga incentivos a liberarlos, bajo unas buenas prácticas legales ambientales, a quienes sí los quieran trabajar. Y entonces ese minero que antes trabajaba en la oscuridad poder trabajar a plena luz del día. Y en lugar de pagarle una extorsión a un grupo armado ilegal, va a poder hacer un convenio con el batallón energético y formaliza. Y lo vamos a formalizar. Claro. Y el titular de la mina no pierde, valga la redundancia, su titularidad, y no le afecta su cotización en bolsa porque sigue siendo el titular de la mina, pero lo arrendó. Exacto. Yo fui en pleno paro minero al Bajo Cauca el año pasado y me decía un minero: mire, Andrés Julián, yo prefiero tener 10 millones en una cuenta bancaria que nadie me abre, a los 2.000 que tengo hoy debajo del colchón de mi cama y corriéndole a todo el mundo. Y esto que queremos presentar al Congreso es parte de una línea de trabajo de hacerle fácil la vida a la gente.
de vincularlo a la legalidad sin perseguirlo. Entonces, yo expresé allí, por ejemplo, que el gobierno que tengo el honor de presidir no concibe la minería como una actividad criminal, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de actuar con toda la contundencia y con toda la determinación frente a cualquier asomo de bloqueo en esta zona del departamento. Eso no lo vamos a permitir, porque una cosa es que usted controvierta con cualquier disposición, otra cosa es que afecte la vida y la economía de una región entera como es el Bajo Cauca del nordeste de Antioquia. Bueno, gobernador, abordamos tema de seguridad, también esta propuesta de marco regulatorio para la minería en nuestro país. Y yo le quiero preguntar por una de esas banderas que usted mantuvo en campaña, derrotar el hambre. Usted ha propuesto un frente común para que eso sea una realidad. Esta mañana con el secretario de Hacienda, Eugenio Prieto, logramos abordar una parte de esa propuesta, pero queremos puntualizar con usted acerca de las acciones que se enfocarán específicamente durante este año para que se pueda rápidamente empezar con ese propósito. Sí, ahí estamos haciendo la tarea de mirar cómo liberamos un poco las ataduras que hoy tiene el impuesto vehicular, que es el tributo más importante del departamento, para que podamos presentarle a la Asamblea un proyecto de ordenanza donde se nos permite utilizar la totalidad del impuesto vehicular a derrotar el hambre, a llevar al menos 2 comidas al día y durante todo el año a los cerca de 500.000 niños y jóvenes que asisten a las escuelas y colegios públicos bajo la tutela de la gobernación. Eso es una cosa muy importante porque se aproxima al pago del impuesto vehicular. Y yo quisiera que aquí se replicara una experiencia que ha sido muy exitosa en países como Estados Unidos y Japón, donde al entregarle a los ciudadanos un vínculo entre el pago de un tributo y una destinación puntual, los tributos por excelencia van a una bolsa general. Entonces los ciudadanos quedan sin saber en qué se utilizan lo que pagan por concepto de ese tributo, pero aquí cuando se conectan esos dos fines, la gente termina pagando hasta voluntariamente de más. Sí, claro. Entonces yo quisiera decirle a los antioqueños que esa plata la vamos a llevar a un patrimonio autónomo donde no lo va a manejar ningún político, ningún servidor, por decente que sea. Va a estar en esa junta del patrimonio autónomo el Banco Arquidiocesano de Alimentos, la Fundación Niñez Ya, por ejemplo, organizaciones sociales y empresariales, y le van a pagar directamente lo que valga la provisión del almuerzo, del desayuno, al grupo que le está sirviendo al restaurante escolar de una vereda X del municipio Y. Y entonces, cuando los ciudadanos antioqueños vean eso operar así, yo tengo la ilusión que se van a animar a pagar voluntariamente más para derrotar al hambre, porque aún destinando la totalidad del impuesto vehicular a ese propósito nos sigue haciendo falta para completar la cobertura. Y hay que dar la cooperación internacional para ajustar y buscar recursos fuera para eso. Sí, pero no es fácil porque no, claro, es un gasto fungible, ¿cierto? Es una inversión fungible. Es decir, que se agota permanentemente y hay que buscarle una fuente certera de financiación. Gobernador, 2 semanas de gobierno intensas. Lo vimos en Cisneros, al otro día arrancó para Puerto Berrío y ha sido llegue, entra, salga, cumpliendo con lo que usted dijo, va a estar en las regiones. Y en estas 2 semanas no le ha quedado duda a nadie que usted ha estado en las regiones. Pero es un tema grande, duro y es enfrentar el tema de seguridad. Sale con esa propuesta ayer que pone a hablar a todo el país. Pero viene un tema al interior de la casa, cómo organizar la casa. Esta mañana el secretario de Hacienda hablaba de los rumores que hay en gobernación que usted va a echar a todo el mundo, entonces empieza como ese malestar por parte de alguna gente que quiere sembrar lo que no es. ¿Qué decirle a la gente que hoy es funcionario y nos está viendo, el de la gobernación, que es que hay un tema grande que usted dice, bueno, aquí hay que tomar medidas en casa, hay que ajustarnos el cinturón, hay una gente que estaba, y usted lo decía en campaña, hay mucha burocracia, y frente a eso hay que tomar medidas claras. ¿Qué decirle a los funcionarios de la gobernación que nos ven y decirles, mire, es que el que está vinculado no tiene problema, es otra gente la que nos va a ser llamada a contratar? Así es que los clientes es muy importante que conozcan que en la administración pública, que es una cosa muy compleja, hay unos cargos que se llaman de libre nombramiento y remoción, es decir, son los cargos que, como su nombre lo indica, el gobernante de turno los nombra o los remueve libremente, y la gente que participa en esas nominaciones saben que eso es así.
¿cierto? Que ellos están hasta que llegue alguien que les cope su confianza o su capacidad de trabajo. Entonces, yo voy a echar mano en la reducción de gastos básicamente de esos cargos, que son más de 500 en todo el conglomerado público, tanto el nivel central como el 500. descentralizado. Sí. Eso es mucha gente. Y me he propuesto la meta solo de nombrar al 60%. Digo solo, que pareciera una ironía, porque sigue siendo muy grande, pero es lo que debe mantener, mientras se toman otro tipo de definiciones, el curso normal de la administración. Por supuesto, los empleados de planta que trascienden los gobiernos, que son nuestro mayor activo, ellos no se van a tocar. Y son nuestro mayor activo, pero hay que ponerlos a que den los réditos. Claro. Y en eso le he dicho yo a mis compañeros de gobierno que en eso consiste, la capacidad de liderazgo. La gente dice, no, es que los empleados de carrera, con ellos es muy difícil trabajar, no, hay que motivarlos. Es gente que entró con toda la ilusión a trabajar a la administración pública, entró a servir, a hacer una labor, pero si los aíslan, Sí. un líder debe ser capaz de sacar lo mejor de las personas. Y yo estoy seguro que la administración pública departamental está llena de gente talentosa que simplemente no ha tenido una oportunidad de servir mejor, y yo espero que este gobierno le pueda brindar esa oportunidad. Qué bien, queda claro. Gobernador, en los últimos meses ha sido bastante difícil la relación del gobierno nacional para con nuestro departamento. Hemos visto la firmeza de los pronunciamientos tanto de su parte como del alcalde Federico Gutiérrez. Ya usted en el cargo, ¿cómo siente esa relación con el gobierno nacional, con el presidente Petro, y cuál es la expectativa? Pues nosotros en campaña manifestamos mucho algo que buscamos honrar en este ejercicio de gobierno, y es el del respeto. Nuestra relación con el gobierno nacional es una muy institucional. Hoy, por ejemplo, tenemos un almuerzo de trabajo con la ministra de Vivienda a ver cómo hacemos de la reactivación del sector de la construcción en Antioquia un ejemplo en Antioquia, y cómo ponemos a la idea a que sea una turbina de crédito sirviéndole a eso. Entonces, yo, digamos, sostengo una relación muy respetuosa, muy institucional, pero no por eso sin dejar de defender lo que es mi mandato, que es los intereses de los antioqueños y los de este bello territorio. Entonces, nos vamos a mantener ahí. Yo aspiro a que el gobierno vaya haciendo tránsito de miradas un poco dogmáticas a unas más prácticas, a una de soluciones para la gente, que le mejoren su nivel de vida, que transformen el territorio, porque esa es nuestra prioridad. Y vamos a seguir insistiendo en eso. Ahora, si no encontramos eco, he dicho también que aquí tendremos que trabajar con lo que disponemos. Gobernador, usted lo mencionaba, ese encuentro hoy con la ministra de Vivienda. Ya conocimos también el nombramiento, la posesión de Rodrigo Hernández como gerente de Viva, y frente a eso le quiero preguntar cómo encontró el panorama en temas de vivienda en Antioquia, teniendo de presente pues esas dificultades con el tema de los subsidios por parte del gobierno nacional, y qué se le va a plantear hoy a la ministra. No es un panorama muy crítico, porque hay 600.000 familias que quisieran tener casa y no la tienen en Antioquia, 400.000 porque la tienen muy averiada prácticamente para caérseles encima, y 200.000 porque simplemente no tienen ni siquiera un sitio en dificultades. Entonces, digamos, todo lo que hagamos allí será un avance, pero tenemos una meta tan grande que va a necesitar mucho la ayuda de distintos actores. El IDEA, por ejemplo, quiero convertirlo en una turbina de crédito, principalmente en el tema de vivienda. Yo me estoy soñando a que con los respectivos anillos de seguridad el IDEA le preste a un originador de crédito no bancario, es decir, a una fundación de microcrédito, a una cooperativa de ahorro y crédito, a un fondo de empleados, a un fondo mutual, y que cualquier ciudadano en Antioquia pueda ir a ese originador de crédito no bancario o a la misma banca tradicional a solicitar el 80, el 90% de lo que vale comprar una casa o lo que vale mejorar su vivienda. Qué bien. Con una condición, digamos, financiera para hacerlo siempre, y es que la persona que hoy paga arriendo no pague más por el servicio de ese crédito de lo que hoy pagan arriendo. O que la persona que necesita mejorar su casa
pueda sustituir pagos en servicios públicos por el servicio de ese crédito. ¿Por qué? Porque entonces, cuando yo fui alcalde, solo disponíamos de 5 o 7 millones de pesos para hacer un mejoramiento de vivienda, pero resulta que habían casas, sobre todo rurales, a las que hay que cambiarles el techo. Y entonces eso ya disparaba el mejoramiento a una cifra de 30 millones de pesos. Entonces, si llevamos ese mejoramiento al crédito y en ese techo, en lugar de hacer un techo convencional, le ponemos, por ejemplo, paneles solares, ese ciudadano puede sustituir el pago de energía o el pago de gas que haga por el servicio del crédito. Perfecto. Porque vamos a buscar que no pague más de 7, 8 mil pesos por millón. Entonces, esas son cosas que nos permitirían llegar con soluciones un poco más generales y tratar de entregarle vivienda digna a más familias antioqueñas, porque con el instrumento tradicional va a ser muy difícil que nos acerquemos a la solución de ese gran déficit que tenemos. Y el tema de los desembolsos de subsidios, que es tan importante, que tiene pues atorado incluso el tema de vivienda hoy en Antioquia. Claro, es que eso que era algo que funcionaba también en el país. Infortunadamente en este gobierno ha tenido un freno. Sí, sí, mucho. Y también queremos poner al IDEA eso. El IDEA tiene que actuar en los distintos eslabones de la cadena con Viva y, por ejemplo, establecer una línea de crédito constructor y establecer líneas de crédito para los usuarios finales a través de originadores de crédito no bancario con respectivos anillos de seguridad. Si ustedes me preguntan a mí qué fue lo que yo encontré como más difícil siendo alcalde de Río Negro, yo les diría que en primerísimo lugar lo más difícil es hacer vivienda para las personas más humildes, porque es muy difícil hacerla sujeta de crédito. Pues como alcalde no tenía esa oportunidad, ahora tenemos el IDEA para hacerlo sin poner en riesgo el patrimonio público. Sí, porque dicen, póngase una parte y no pongo la otra. Pero o garantizamos a una persona que hoy no es sujeto de crédito porque un banco o una fundación mutual no tiene certeza que vaya a pagar. Yo le digo, préstele que yo le garantizo la deuda a esa persona con un fondo de garantías bien potente. Entonces, esa persona pasa así a ser sujeta de crédito. Claro. Y no solamente queda el arreglito del baño, sino el techo, le monta su panel y arranca todo ese tema. Bueno, ahora lo voy a poner de pronto en aprieto con un tema político. Y es que definitivamente los antioqueños vimos en la posición suya la presencia del señor alcalde de Medellín. Y eso ha ido marchando. ¿Cómo ha sido en estas 2 semanas esa sinergia con el municipio, con el distrito, con Fico, concretamente, para temas que son de los dos? Tema Tren del Río, temas recursos para las 4G y temas de seguridad. ¿Cómo ha sido esa sinergia que van conversando en esos temas que les toca a usted como gobernador y a él como alcalde del distrito? No, muy bien. Yo permanentemente hablo con el doctor Federico. Vamos encontrando caminos de solución. Por ejemplo, en el tema del Tren del Río está, por supuesto, el camino de insistir ante el gobierno nacional por la financiación rutinaria, pero también está la posibilidad de que convirtamos en definitiva el Tren del Río en uno mixto que pueda habilitar la llegada de inversión privada y sustituir entonces la inversión del gobierno nacional, y no solo hacerlo útil para el transporte de pasajeros, sino de carga, que usted pueda montar de Ancón a Ancón, desde Barbosa hasta Caldas, tractomulas con cabezote y todo, que de paso mitiguen la congestión y la contaminación, y eso haría posible la inversión privada sin que se tenga que depender de la decisión del gobierno nacional. Ahí hay un tema, en el tema de las autopistas de 4ª generación, pues ni Medellín ni nosotros tenemos con qué poner los recursos. La Nación ha dicho que no los ha puesto. Vamos a ir al Congreso a que nos permita adicionar esos contratos hasta en un 50% y tienen un techo del 20%, y eso por sí solo, sin pedir un solo peso del presupuesto general de la Nación, podría posibilitar el cierre financiero que requieren las concesiones. Esas concesiones, alargándolas y de paso convirtiéndolas en unas más parecidas a los que hay en otras latitudes. Es que la vía útil de una concesión de esas pueden ser 70, 100 años y la concesión son de 25, hay que llevarlo siquiera a 50, como acontece en otros países. Eso además, en este momento de tanta incertidumbre, podría ser un camino para habilitar inversión privada en muchas otras concesiones viales y férreas que necesita no solo Antioquia, sino el país. Gobernador, si me permite, yo quiero preguntarle cómo se ha sentido usted, como Andrés Julián,
siendo gobernador. Van pocos días, pero ¿cómo ha sido encontrarse con esta responsabilidad? Esa realidad. No, yo me he sentido muy feliz. Yo he manifestado que esto ha sido pues un sueño, un anhelo del alma desde hace mucho tiempo. La gobernación no era ajena para mí. Digamos que no ha cambiado mucho en su estructura, ha crecido mucho en dependencias que le compiten mucho a los alcaldes en su operatividad, y es parte de lo que yo quiero revisar. Es que la razón de ser de la gobernación es concurrir con las alcaldías, establecer trabajo bajo la línea de subsidiariedad, de complementariedad con los alcaldes, no de crear entidades que compitan en terreno con ellas, sino de ayudar, de coordinar, de planear. Entonces yo quiero rescatar ese rol de la gobernación, y eso indefectiblemente tendría que llevarnos a una estructura un poco más pequeña, pero más eficiente, porque las situaciones sociales se han agravado en Antioquia. Es que usted tener 2 millones de antioqueños aguantando hambre, eso es un drama. Usted tener, salvo lo que ha acontecido con las vías de cuarta generación, tantas deficiencias en infraestructura vial, aún educativa, desafíos que hoy tenemos por delante como la conectividad, eso exige una forma diferente de gobernar este departamento que parece un país. Usted ha mencionado algunos temas como el marco regulatorio para la minería, el tema de las concesiones, gobernador, ese referendo propuesto para la autonomía territorial, y todos esos temas pasan por el Congreso de la República. ¿Cómo está ese relacionamiento con la bancada antioqueña? Pues que serán fundamentales los congresistas en ese propósito, y pues independiente de esas líneas ideológicas, ¿cómo será la convocatoria para que apoyen estos proyectos? Vamos a tener rápidamente una reunión con ellos, porque ellos son una pieza fundamental en, digamos, la relación que existe entre el gobierno departamental y nacional, pero además muchas de las soluciones a problemas que hoy tiene no solo Antioquia, sino el país, pasa por el Congreso. Así que ellos, qué bueno, puedan ser protagonistas de estos cambios que requiere la gente. Ahora, lo del referendo es algo que por fortuna pasa, es por la aprobación de, como dice la Constitución americana, nosotros el pueblo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Hay un tema, digamos, de estrictamente procedimental, que exige que el referéndum, una vez se consigan las firmas, pase por el Congreso, pero es para convocar a la elección. Pero por lo demás, yo tengo muy buena relación con la mayoría de los congresistas del departamento. Ellos, al igual que yo, somos, digamos, servidores públicos, políticos de provincia, y eso nos pone en una línea identitaria que yo creo que nos permite muy fácilmente encontrar formas conjuntas de trabajo. Gobernador, esta mañana en esa silla estaba sentado el secretario de Hacienda y me sorprendieron varias cosas. Lo primero, que él dice que el recoger la plata es automático, es decir, Antioquia dejó una ocasión de pago interesante con el impuesto vehicular, que le prepara el impuesto, pero me llamó la atención el enfoque de la autonomía, que lo que viene manejando usted, que se viene aterrizando, en la autonomía fiscal, y él planteó 3 escenarios legales, viables, todos 3. 1, el camino de derogar esos actos legislativos que están ahí. 2, el reforzamiento de unas provincias más grandes. Y 3, como una estrategia que ninguna de las 2 excluye en las anteriores, como de tratar de reforzar las finanzas de los entes territoriales, incluso los pueblos que siguen siendo tan pobres, con un tema incluso catastral, para tener una riqueza más importante. ¿Qué decirle a los antioqueños ahora que encontramos unas arcas tristes, pobres, y finalmente las necesidades son muchas? Pero ¿cómo robustecer esa autonomía fiscal? ¿Por cuál de estos 3 caminos le llama más la atención a usted? Digamos que realmente yo, después de mucho estudiar el tema, porque esto no es un asunto nuevo, pues esto cobró vigencia hoy por todo lo que ha pasado en el contexto nacional, que pareciera tender a empeorarse todos los días. No más el caso de los Juegos Panamericanos es una clara muestra. Entonces yo, digamos que luego de mucho estudiar el tema, en los últimos 3 años llegué a la conclusión que el mejor y el camino más expedito era el referendo, y por eso me embarqué en el referendo. Pero eso no es óbice para que tramitemos los otros caminos. Por ejemplo, modificar la Constitución ya a través de un acto legislativo, para que la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la nación
vuelva a lo que fue la intención del constituyente en el 91 y no como infortunadamente se modificó en actos legislativos posteriores, porque hoy deberíamos estar en cerca de la mitad y estamos como en el 20 y pico por O sea, ciento. la mitad de lo que mandamos a la nación y nos están devolviendo el 20. Está, digamos que en la Constitución del 91 se estableció un escenario para que a estas alturas estuviéramos en el 40 y pico por ciento de ingresos corrientes de la nación, en la que tenían asiento y responsabilidad directa los municipios y departamentos, pero no estamos en el 22, algo así. Y no más en tributos directos como son renta y patrimonio, que en el año 2022 el recaudo fue de 100 billones de pesos. A los departamentos y municipios les giraron vía Sistema General de Participaciones 50 y pico billones de pesos, es decir, un poco más de la mitad. Entonces, claro, eso, por ejemplo, para Antioquia es la sexta parte de lo que nosotros como antioqueños tributamos. Entonces, aquí hay un debate muy intenso que nos remonta a lo que ha sido buena parte de nuestra historia republicana, esa puja que ha existido entre centralistas, federalistas. Y yo no voy a negar que para mí la forma ideal de organización de un gobierno es el federalismo, pero es que de cuenta de eso hemos tenido hasta guerras civiles en Colombia. Entonces, ¿para qué nos embarcamos en eso? Por eso yo solo he hablado de modificar un artículo, que es el 298 de la Constitución, y que ese artículo rece de la siguiente manera, porque ya habla de lo que pueden hacer los departamentos y tenga dos líneas que digan, solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de las empresas y de las personas de su territorio. No más. No más. Eso a 27 de 32 departamentos le duplicaría sus ingresos. Claro, nosotros desde las regiones y como país tenemos que pensar cómo le pagamos y compensamos a la Orinoquía, a la Amazonía, a San Andrés, a Chocó, por ser lo que representan hoy para el país y para el mundo, en términos de biodiversidad, en términos ambientales, y esa es otra discusión. Claro. Pero 27, 32 departamentos, solo adicionando estas líneas en la Constitución, verían casi que duplicar sus ingresos. Antioquia pasaría de recibir la sexta parte de lo que tributa a cerca de la mitad de lo que tributa, y eso ya es más equitativo. Claro. Gobernador, en materia de seguridad hay un asunto que usted ha destacado y es el de las recompensas, los incentivos a la gente para que contribuya con estas denuncias. Sí, como lo decía al comienzo, los ciudadanos espontáneamente deberíamos colaborar sin que medie incentivo alguno con la fuerza pública, los organismos de seguridad. Pero digamos que primero hay que seguir trabajando en robustecer la confianza y hay que establecer estos incentivos que yo creo fueron bastante útiles en el pasado. Yo recuerdo como secretario de gobierno que aquí llegamos a ayudarle a la fuerza pública a través de este instrumento a desmantelar el Frente 34 de las FARC, que sembraba de terror todo el occidente de Antioquia, a capturar a alias Memín, que era un integrante cabecilla de una banda criminal que también extorsionaba, secuestraba, asesinaba en el occidente del departamento. Y podría citar muchos otros ejemplos, incluso más pequeños, que implementamos en Río Negro, por ejemplo. Así que yo he creído que nosotros debemos establecer, y ya estamos trabajando en eso, un gran plan de recompensas donde los ciudadanos sepan que puede dar información por cualquier actor criminal independiente de su rango y de su condición. Puede ser desde un solo informante de una estructura armada ilegal, puede ser un delincuente raso o puede ser un gran cabecilla. Todos van a tener un precio para que los ciudadanos se motiven a entregar información por ellos. Gobernador, aquí se lo preguntamos muchas veces el año pasado en campaña y quiero preguntárselo en esta oportunidad porque 2023 es un año complejo para las mujeres en Antioquia. El tema de los feminicidios, las denuncias, violencia intrafamiliar, y dentro de las propuestas que usted presentó estaba el de la autonomía económica para las mujeres. Hablemos un poco acerca de esa bandera que va a liderar la secretaria de las Mujeres, María del Pilar Solano. Sí, hay una tarea muy importante por hacer. También nos quiere ayudar mucho en eso Susana, mi esposa, básicamente porque buena parte del camino para liberar a las mujeres de los círculos de violencia que viven infortunadamente en sus hogares pasa
porque nosotros del gobierno departamental comencemos a asumir labores propias del cuidado que hoy solo recaen en sus hombros. Por ejemplo, el de la atención en primera infancia. Si una mamá sabe que mientras ella sale a estudiar o a trabajar, que será el camino para que ella gane autonomía económica y se meta plata de su propia cuenta a su bolsillo, pero ella sale a hacer eso con la tranquilidad de que su pequeñito está en un centro de desarrollo infantil, eso le va a ayudar a ella. Si nosotros extendemos la jornada, que es una tarea que tiene que trabajar desde ya el secretario Mauricio Alviar, Indeportes, el ICPA, porque un niño, un joven en la mañana estudia lo rutinario, pero en la tarde aprende a tocar un instrumento, hace deporte, aprende inglés, robótica, eso también le da tranquilidad a la mamá. Y claro, aquí hay experiencias muy potentes que vale la pena replicar, al margen de la consideración política que uno tenga. Lo que se hizo en Bogotá, por ejemplo, con las manzanas del cuidado es una cosa digna de replicar en cualquier rincón del país. El que una mujer llegara a un sitio y entonces allí pudiera llevar a su papá enfermo a que tuviera las atenciones debidas, o estaba un centro de desarrollo infantil donde pudiera lavar la ropa, que pues esto pareciera una cosa increíble, pero esa tarea doméstica le quita mucho tiempo a las mujeres. ¿Y por qué tenemos que dejarle a las mujeres las tareas más lidiosas, las más fastidiosas, además por las que nadie les paga? No, de verdad, montémonos en el ejercicio de cuidar a las mujeres, protegerlas, de sancionar y hasta judicializar a los que las maltratan, pero démosles oportunidades también de salir adelante, que es lo que en definitiva las separará a ellos de esos yugos de violencia que infortunadamente padecen en sus hogares. Pero si no tienen plata, las vamos a dejar condenadas a que estén ahí. Condenadas. Tiene todo el gobernador. Qué bueno que vino, estábamos pendientes de usted, siga viniendo por aquí, esté en su casa, aquí la gente está contenta, hay mucho por hablar, pero dejemos otros temas para otros días, porque usted va como en ese camino de ir mirando temas. Va ahorita para la visita con la ministra. ¿Para dónde va hoy en la tarde? No, vamos a estar ahorita tenemos entrevista en El Colombiano, el almuerzo con la ministra, que ojalá pueda ser un almuerzo productivo, y después de eso terminar de atender tareas propias del despacho. Bueno, muchas gracias, un placer. Y aquí la gente contenta preguntando cositas. Ahí están los... No, después le tengo la lista. Ahí no, aquí vamos a volver. Lo que pasa es que, como reza el dicho, no le echemos todo el ají a la misma empanada. Después tiene no me toda vuelvan a la invitar. razón, tiene toda la razón. Lo estábamos esperando. Nos gusta mucho haberlo tenido aquí, gobernador, y aquí estaremos siempre atentos. Ojalá me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Lo vamos a pensar, claro mentiras que sí. Bueno.